Bendiciones, amados hermanos. Les saludamos un día más en su programa Tiempo de Familia, Principios que Cambian su Vida. Es una bendición poder compartir, llegar hasta su casa, llegar a su hogar, llegar a la habitación donde usted se puede encontrar junto a sus seres amados. Es nuestro anhelo poder bendecirle con una palabra de Dios y poder ser motivo de bendición para usted. Nuestra iglesia, tu enlace familiar, su ministerio enfocado en la familia, y tratamos de constantemente estar compartiendo temas que tengan esta connotación de restauración, de bendición, de favor del Señor. Es el anhelo nuestro que estas palabras lleguen a su corazón y puedan ser de mucha sanidad a su vida, a su matrimonio, a sus hijos, a sus nietos, y donde usted se encuentre, que estas palabras sean de refrigerio a su alma y sean de medicina a sus huesos. Hoy día queremos compartir una palabra que tiene relación con lo que nos lleva a ser errantes. Dice la palabra del Señor en Cantares, en el capítulo 1, versículo 7. Indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño, dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que no ande yo como errante tras los rebaños de tus compañeros. Hoy día lo que vemos constantemente en nuestra sociedad y sobre todo en medio de iglesias o de varias hermandad es que mucha gente no tiene claro cuál es el concepto de hacer vida de iglesia, cuál es el concepto de ser miembros de un pueblo, y tenemos una falta de propósito, una falta de unión, una falta de pertenencia. Hay mucha ausencia de un sentido de pertenencia. Y la palabra errante tiene bastantes connotaciones que llevan a las personas a transitar sin una dirección específica. En este párrafo bíblico nosotros vemos la importancia que es el libro de Cantares, que con relación a la amada, con el amado, hablan acerca del amor del alma y la importancia de saber dónde estaba el rebaño del esposo, dónde estaba el rebaño donde debía de estar. Hay mucha gente que no tiene claro el rebaño, hay muchas ovejas que no tienen clara cuál es la voz de su pastor. La Biblia dice que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay muchas ovejas que no logran identificar la voz de un pastor. Y lo más probable es que esas ovejas no tengan claro quién es su pastor. Porque una oveja que oye la voz de pastor le sigue en la visión que tiene el hombre de Dios, le sigue en el camino, en los desafíos, en las proyecciones, en los anhelos, en el concepto que tiene que emprender y de qué manera tiene que avanzar. Y hay mucha gente que está en esta condición errante. Hay cosas que nos llevan a ser errante. Primero veamos una definición en la palabra de lo que es ser errante. Es una persona que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo. Hoy día vemos mucha iglesia flotante. Si usted dijéramos en las personas, cuántas personas no tienen un lugar de congregarse, pero cuántas personas alguna vez fueron a una iglesia. Usted va a encontrar mucha gente que alguna vez fue a una iglesia y cae justamente en la definición que andan de un lugar a otro, pero sin tener un asiento fijo, sin echar raíces, sin establecerse en un lugar. Lo primero que quiero decir, querido hermano, querido amigo, es que ninguna persona puede estar preparada para recibir una bendición de Dios si no logra establecerse en un lugar. Una puede ser un árbol, pero es un árbol que no echa raíz, aunque tenga toda la genética para dar el fruto, tiene que estar buen cimentado en una tierra, tiene que tener el agua, tiene que estar cuidada, tiene que estar podado, tiene que haber ciertas condiciones que permitan que ese árbol pueda dar el fruto que se espera que sea ese árbol. Hay dos diferencias muy importantes. Hay gente que está en una congregación que no es errante, sino que tiene un lugar, un asiento fijo y tiene la capacidad de ser un árbol que puede dar fruto. Usted va a comparar un manzano con otro manzano. Hay manzanos que son silvestres y hay manzanos que están en un ambiente de cuidado, de protección. Tienen una zanja, tienen una persona que cuida, tienen una cobertura, hay un podado continuo, hay un riego, hay fertilizantes y el fruto que da ese manzano es sabroso. ¿Por qué? Porque está en un ambiente y en una condición adecuada. Pero otro árbol silvestre que puede ser de manzano puede dar la misma fruta, pero no tiene los cuidados y está a la intemperie. Entonces, en esa condición, aunque tenga la genética positiva de poder dar manzana, el fruto sabe diferente. Esa es la importancia de poder entender un lugar, una ciudad de refugio donde yo estoy. Hay mucha gente que escoge su congregación. Hay mucha gente que dice, no, yo me voy a quedar aquí porque me gusta la alabanza, porque me gusta los hermanos, porque son cariñosos, porque son buena onda, porque hay jóvenes, porque hay luces de colores, no sé, cualquier cosa. Pero la Biblia dice, donde estuvieres en el lugar que Jehová el Señor escogiere para ti.
Es muy importante entender esto. La congregación no la escoge usted, la congregación no la escojo yo, la congregación se la escoge el Señor, porque usted tiene que estar en su tierra donde, hermano, tú vas a producir al 100%, Dios va a bendecir la obra de tus manos, pero hay mucha gente que no ha entendido esto, entonces tiene pensamientos medio raros que lo hacen ir de un lugar a otro, porque andan tratando de satisfacer sus propios deseos. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo errante. Otra definición de la palabra errante sale en el diccionario Encarta, que tiene relación con la siguiente manera. Es una definición de alguien que no puede tener metas, de alguien que anda de un lugar a otro, pero aquí lo define como alguien inestable e inconstante. La palabra en Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta es la condición que puede hacer una persona, hermano, que vive infeliz, porque no sabe de dónde ir. Es una persona que puede estar, hermano, afectada por estar errante constantemente, ya habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Pero además de esto necesita tener principios, fundamentos que le ayuden a la persona a estar clara y saber que es el lugar que el Señor quiere para ello, porque en ese lugar Dios va a bendecir la obra de sus manos. Hay causas que nos llevan a ser errantes, vamos a ver algunas a lo menos. La primera causa que nos lleva a ser errantes es la maldición de Dios debido a que Caín mató a su hermano. La Biblia dice en Génesis capítulo 4 versículo 12: cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. La primera palabra, vagabundo, viene del hebreo nuá, que significa oscilar, ser inestable, tambalear o titubear. Y la segunda palabra que traduce aquí el hebreo es la palabra nut, que significa huir, desaparecer, menear la cabeza, entristecerse o no tener dirección. Cuando Dios le dice a Caín que él tenía que irse de la tierra y él se va a la región de Nod, nosotros vemos que le dice el Señor vagabundo y errante. Pero ¿qué es lo que llevó a esta persona a ser errante? Lo llevó el ser errante a tener un pleito con un hermano. Hay muchas personas que se transforman en errantes porque discuten con un hermano, tienen una diferencia de opinión, tuvieron un desacuerdo con el pastor, tuvieron una diferencia y no hay nada mejor que en vez de ir a la consejería, ir a la palabra de Dios, ir al hombre de Dios, esperar el tiempo de Dios, saber, no, deciden ir errantes, se van de un lugar para otro lugar, de un lugar para otro lugar, y Dios no quiere hacer eso. Una de las cosas que nos lleva a ser errantes es el pleito con hermanos. El pleito con hermanos nos lleva muchas veces a quitarle la vida a hermanos nuestros que son hermanos amados, que aman la palabra, que aman al mismo Dios que nosotros amamos, pero por nuestra falta de sabiduría nosotros terminamos en esta condición. La palabra que ocupa en este párrafo que habla acerca de Génesis capítulo 4, en el verso 5, dice que él se enfureció. Esa palabra enfurecer viene del hebreo jará, que significa arder en cólera y en celos. ¿Pero por qué se dio esto? Porque no aceptaron su ofrenda. Hay muchas personas que tienen estas envidias, estas contiendas y tienen un corazón errante. ¿Por qué? Porque tienen envidia de lo que hace su hermano, tienen envidia de lo que hace otro hombre de Dios, tienen envidia. Y la Biblia dice que la excelencia trae la envidia. Muchas veces nosotros vemos que hay gente que se ve afectada o le genera algo en su corazón que al otro le vaya bien. Hay muchas personas que le molesta el éxito de su hermano o le molesta que el Señor bendiga a uno más que a otro, pero eso no es problema del hermano, eso es problema del corazón. Y le hago una pregunta: ¿no se ha visto de repente usted teniendo la envidia de su hermano? ¿O no se ha dado cuenta usted si ha herido a alguien? ¿Si ha cometido alguna falta? ¿Si ha provocado que algún hermano suyo quede en el camino? Y en este momento usted está en la congregación de los santos y a lo mejor su hermano, a quien usted dañó, está sin congregarse en algún lugar. La Biblia dice en Ezequiel, en el capítulo 34, que por la falta de buenos pastores hay mucho rebaño que anda errante. La Biblia dice, ¿no cuidan los pastores a los rebaños? Y hay muchos hombres de Dios que tienen que preocuparse a su rebaño. Una tarea pastoral es vendar a la oveja que está, sanar a la oveja que está enferma, vendar a la perniquebrada, ir por la oveja perdida, traer a la descarriada, fortalecer a la oveja débil. Son 5 características que están en la tarea pastoral, que deben de cumplirse. ¿Por qué? Porque el Señor demanda eso. Pero hay mucha gente que no tiene ese cuidado pastoral y lamentablemente quedó errante en el camino. Pero hay una palabra de Dios que en este día te quiero decir: el Señor está pendiente de ti,
está pendiente de tu casa, está pendiente de tu familia y es tiempo que tú te vuelvas al Señor. Si tú has salido de algún lugar porque has tenido pleito entre hermanos, yo te animo, reconcíliate con tu hermano, arregla las cuentas que tengas que arreglar, vuelve al lugar que el Señor Jehová, el Señor te escogió para ti. Si tú no quieres, porque a ese motivo, volver a ese lugar donde a lo mejor te hicieron daño, donde tú sufriste, debes encontrar un lugar donde tú recibas paz, recibas consuelo, recibas administración, recibas sanidad de tu alma, donde tú te sientes tranquilo, pero debes establecerte y debes echar raíces en una congregación para que si el fruto de Dios venga a tu vida y llegue a tu familia y llegue a tu matrimonio. Qué bendición tremenda. Otra cosa que nos hace ser errantes es ver que uno confunde el propósito que Dios tiene con nosotros para su vida. Hermano, hay muchas personas que andan errantes porque tienen un llamado de Dios y lo malinterpretan. Entonces tienen la palabra y piensan que el único llamado que Dios nos entrega es predicar en un altar, ser un pastor, ser un evangelista, ser un apóstol, un profeta, un maestro. O piensan que el único nivel de servicio se tiene que dar necesariamente en un altar. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, querido joven, no necesariamente el servicio cristiano o el llamado de Dios nos va a llevar a esa área. A lo mejor Dios también te está llamando a ser un gran empresario, o Dios te está llamando a ser un gran médico, o Dios te está llamando a ser una persona que tenga la capacidad de ayudar a otros. ¿Quién sabe? A lo mejor en la rama de la publicidad, en programas de video audiovisual, no sé, tantas áreas donde tú te puedes servir al Señor y también puedes glorificarle. Y no tan solamente en esta área, pero hay muchas personas que terminan siendo errantes porque malinterpretan el propósito. Un día le dijeron una palabra y no recibió mucho consejo del Señor y dejó el lugar donde estaba porque no sentía que se le reconocía su llamado o no sentía que le daban oportunidades. Hay mucha gente que dice, bueno, me voy de este lugar porque no me reconocen, porque no me dan oportunidades, porque no se dan cuenta de lo que yo tengo. Querido hermano, querido amigo, lo que tiene vida crece y todo lo que tiene fruto se ve. Un árbol que tiene fruto, por donde más lo intenten ocultar, sus ramas se extienden y su fruto es visto. Entonces todo lo que tiene vida crece y lo que crece necesariamente se ve. A lo mejor le falta a usted un nivel de crecimiento, de entendimiento, pero aquí vemos en la palabra de Dios que confundir el propósito de Dios nos llama a ser errantes. Fíjese que la palabra dice que Abraham en Génesis capítulo 20, versículo 13, manifiesta lo siguiente: cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y a andar errante. Abraham tomó esta palabra y dijo que Dios lo había sido hecho, Dios lo había hecho un errante. Y esta palabra errante viene de la palabra hebrea ta'á, que significa vacilar, desviarse del camino, divagar, extraviarse de la fidelidad, ser un vagabundo. Abraham tomó estas palabras. Sin embargo, nosotros vemos que no fue lo que Dios le dijo a esto a Abraham, sino que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1, que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que iba a ser un Jalaá, y Jalaá significa ser un caminante. Significa ser alguien que tiene una proyección y que tiene una dirección. Pero muchas veces vemos la mala interpretación. Entonces en este versículo de capítulo 20 de Génesis 13, él dice que Dios lo hizo un ta'á, que era un descarriado, un errante, alguien que estaba desviado. Pero dice la palabra que Dios lo hizo un caminante, que era Jalá. Y es la misma palabra que Dios ocupó en 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo 6, cuando dice, pues no he morado en casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado como un caminante en una tienda, en un tabernáculo. Usted ve que en este propósito vemos que Abraham dijo, Dios lo hizo ser un errante, Dios lo llamó a eso. Hay mucha gente que dice, Dios me llamó a andar por las naciones y nunca se sujetan a nadie, no tienen una congregación, no tienen una autoridad legada, no tienen unas manos apostólicas, una mano pastoral que lo envía a la tarea, no son enviados de nadie, nadie los aparta. Entonces son típicas personas que nunca se sienten conformes en algún lugar y debemos nosotros como pueblo cristiano establecer estos principios, debemos ser gente seria. Hay mucha gente que tiene que creer en el Evangelio y hay muchas personas que tienen que creer en la palabra. Y lamentablemente cuando alguien conoce este tipo de personas, uno le pregunta, ¿y por qué no te acercas al Señor? Es que fulano de tal me hizo daño, es que Dios me llamó a esto, pero no hay un consejo de Dios en esta área. ¿Será que usted se encuentra en esta condición? Si usted se encuentra en esta condición, le animamos. Vaya a una ciudad de refugio, vaya a un lugar donde va a recibir paz, vaya a un lugar donde pueden sanar sus heridas.
Se ha mal interpretado el propósito y en este tiempo usted se encuentra por años lejos de una congregación, por años sin pastor. Usted necesita un pastor, usted necesita a alguien que lo cubra, usted necesita a alguien que le ministre. El Padre, Dios es Padre de los espíritus. El pastor es el padre del alma, que ministra tus áreas de necesidad. Cuando Cristo, el Señor, nos llama de muerte a vida, nuestro espíritu resucita, pero nuestra alma queda intacta y necesita ser ministrada, necesita ser sanada, necesita ser restaurada. Lázaro, cuando el Señor lo resucitó y lo llamó de la tumba, del sepulcro, lo llamó de la palabra griega kará, que es la misma palabra que se ocupa cuando Dios clamó al Señor, cuando Jabes clamó al Señor y le dijo al Dios de Israel, que es aquel Dios que cambia los nombres, que cambia las circunstancias. ¿Por qué al Dios de Israel? Porque Dios había llamado a Jacob Israel y le había cambiado el nombre. Cuando él se enfrentó con este varón de Dios en ese lugar de encuentro, en Peniel, ellos combatieron y de Jacob fue llamado Israel. Y cuando Jabes se encuentra en este párrafo bíblico de Crónicas, él dice que clamó al Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El Dios que cambia los nombres, el Dios que cambia las circunstancias, el Dios que cambia tu posición, el Dios que cambia tu vida. Entonces Jabes clamó, y esa palabra de clamar, de invocar, es la palabra kará. Es llamarte del hombre interior y llamarte afuera, convocarte. Y es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento cuando Jesús llama a Lázaro y lo llama por la palabra kará y le dice Lázaro, bien fuera, lo llamó por su nombre. Pero fíjese algo muy importante, querido hermano, querido amigo, que la palabra de Dios dice que cuando Lázaro salió con un sudario, salió con sus manos vendadas y salió con sus pies vendados y dijo, desatadle y luego denle de comer. Entonces nosotros no entendemos estos conceptos. Necesitamos nosotros administración del alma y tener un pastor que ministre nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Señor, resucitamos de muerte a vida, pero aún traemos ataduras. Hermano, es muy importante entender esto. Fíjese algo, entre paréntesis le digo esto, el ser errante es un peligro. Porque la Biblia dice en Ezequiel 34 que la oveja que estaba errante era presa fácil de todo bestia que moraba en el desierto. Cualquier potestad, espíritu inmundo que vea una oveja que no tiene cobertura, que no tiene un padre espiritual, que no tiene un pastor, es presa fácil del diablo, es presa fácil de un espíritu inmundo que lo puede devorar. Y la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted ve que en este último tiempo va a haber mucha gente que no va a tener un lugar de congregarse, porque hay gente que dice yo me acerco a Dios. Usted ha visto gente que dice que todos somos hijos de Dios, querido hermano, querido amigo que me escucha. No somos todos hijos de Dios. La Biblia dice que a los que creen en el Señor y le han recibido, a este le dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios, los que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Eso tiene la categoría de ser hijos de Dios. Si usted no ha recibido al Señor, usted es una creación. Y cuando usted recibe a Jesucristo, usted tiene el derecho, la potestad, el decreto, la delegación de ser llamado hijo de Dios. Pero veamos que esta es muy importante. Usted necesita ser ministrado en el alma. Usted necesita ser ministrado. ¿Por qué? Porque tiene que quemar, hermano, las ataduras. Fíjese algo. Cuando estábamos en el capítulo de Daniel, y vemos en estos capítulos de Daniel que habían 4 amigos, que era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 amigos estaban en Babilonia en un sistema y ellos fueron fieles al Señor, ellos sirvieron al Señor, pero hay una figura ahí que se marca puntualmente. Si nosotros vemos que estos 4 amigos son figura también del pueblo, son figuras del pueblo del Señor que se encuentra en Babilonia, que es figura del sistema, vemos iglesia que por no, hermano, ministrar su alma, no queman sus ataduras. Entonces vemos que estos 3 amigos, Misael, Ananías y Azarías, fueron lanzados al horno de fuego. Vemos que de los 4, 3 personas fueron lanzadas al horno de fuego y solamente una fue rescatada, que es la figura de la iglesia más que vencedora, de la iglesia que va a ser arrebatada. Y la Biblia dice que con el Señor estaban los llamados, los escogidos y los fieles son los más que vencedores, los que van a ser arrebatados. Hermano, es necesario que usted
usted no sea errante, que vaya a una congregación, que se congregue, que tenga un pastor que ministre su alma, porque si usted no corta esas ataduras, en el momento en que van a ser arrebatados los más que vencedores, usted se va a quedar en la gran tribulación, que es figura del horno de fuego, que es puesto 7 veces, que el fuego es calentado 7 veces, y los años de la tribulación son 7 años de tribulación, que es figura de este sufrimiento. Usted dirá, pastor, usted está diciendo que me voy a perder. No estoy diciendo eso. Lo que le quiero decir es que en el fuego de la gran tribulación usted va a tener que quemar sus ataduras, porque Ananías, Misael y Azarías, ni su pelo, hermano, ni su pelo fue tocado, pero sí se quemaron sus ataduras. En ese momento fueron libres, pero tuvieron que llegar a la gran tribulación. Hermano amado, querido hermano, no llegue a ese lugar. No llegue a ese lugar, porque hoy día usted tiene la oportunidad de encontrar una ciudad de refugio, donde hay resguardo, donde hay protección, donde hay palabra, donde ministra tu alma. Recuerde usted que el pastor es quien vela por tu alma, como quien tiene que dar gracias y como quien tiene que dar cuenta. Entonces te animamos a que no confundas el propósito de Dios. No confundas el lugar donde Dios te quiere tener. Es tiempo que te vuelvas al Señor. Otra cosa que nos hace a nosotros ser errantes es que permitir que su hijo deshonrara al hijo de la promesa es lo que le llevó a ser errante a Agar. Fíjese algo, Génesis 21, versículo 14. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndole sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Vemos en este párrafo que Ismael se burlaba de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. ¿Qué nos hace a nosotros ser errantes? Burlarnos de las promesas de Dios, burlarnos de las cosas que Dios nos ha hablado, burlando de las palabras que Dios nos da, burlarnos del consejo que Dios nos da. Esa palabra errante es la misma que ocupó Abraham, Taá, que significa andar sin dirección o ser extraviado. Agar permitió que su hijo se burlara de Isaac, que era el hijo de la promesa. Y burlarse en este párrafo significa bromear, hacer burla, deshonrar la promesa. Al hacerlo de esta forma estaba afrentando a las palabras de Dios, a lo que Dios había dicho. Y en el último tiempo vendrán muchos burladores. ¿Qué tipo de burladores? La palabra dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo y siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba en el principio de la creación, y se burlan de las promesas del Señor. Entonces hay mucha gente que en este tiempo se está burlando de la venida del Señor y se está burlando de las promesas del Señor. Busque un lugar, porque el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá y no tardará. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted es un errante, vuélvase al Señor. Este es el tiempo de volverse al Señor. Si usted está lejos del Señor, vuélvase a Él, porque Dios te quiere perdonar, sanar y restaurar. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Sé parte de esa novia, de esa iglesia, sin mancha y sin arruga. Vamos a orar por esta palabra para que Dios la guarde en tu corazón. Padre, te damos gracias en esta hora, por esta oportunidad y por esta palabra que se ha entregado. Yo te pido que todos mis hermanos, gente que está escuchando, amigos que está en su casa, en su hogar, esta palabra mueva sus corazones a volver a la casa del Señor, a volver a la casa del Padre, como el Hijo pródigo, a volver al lugar donde Dios nos ha llamado y donde Él bendice nuestra vida. Padre, activa, Señor, el principio de oír la voz del pastor y volver al rebaño que tú has designado para ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Querido hermano, querido amigo, damos gracias por esta oportunidad. Nuestra iglesia, Tu Enlace Familiar, puedes visitarnos en nuestra página web en www.tuenlacefamiliar.cl. Te invitamos los domingos 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. Hasta pronto, que el Señor nos bendiga grandemente.